Hola. Bienvenidos a Santiago, ¿me acompañáis? Ragnar Kall llegó a Santiago hace 3 años, persiguiendo a las tropas imperiales. Desde entonces se ha establecido en la ciudad gallega, profundizando en el conocimiento de la fuerza. Ahora trabaja en la organización de un importante acontecimiento. Bueno, como podéis ver, aquí vienen muchos turistas a ver esta estampa preciosa de la Catedral de Santiago. Este es uno de mis sitios favoritos. Carbonita de la buena, ¿eh? Bueno, pues no sé si te acordarás que hace 30 años en Endor las fuerzas del Imperio fueron derrotadas por los rebeldes. Ahora vamos a celebrarlo aquí en Santiago con un gran desfile y vamos a ir a sitios emblemáticos, como por ejemplo el siguiente. Venid conmigo. ¿Y qué tal por Tatooine? ¿Qué es lo que te atrajo de esta ciudad? Sobre todo me llamó lo poderosísima que era la fuerza en este lugar, aquí en Santiago, y sobre todo viendo personajes que pensaban que eran jedis como este. La verdad, incluso después de haber viajado por innumerables sistemas de la galaxia, encontré aquí en Santiago una fuerza que no la he notado en ningún otro sitio. ¿Y no teméis que grupos afines al Imperio, cazarrecompensas y demás calaña se presenten atraídos por este desfile para vengarse? No, está claro que va a venir todo tipo de gente indeseable, pero bueno, para eso estamos nosotros, la Orden Jedi. Bueno, chicos, yo me quedo aquí en la oficina de turismo, que estamos con la organización, preparándolo todo y dejándolo todo niquelado para el día clave, para el día 25 de mayo. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Santiago. Magus llegó a Santiago cuando tuvo noticia de la construcción en esta ciudad de la tercera estrella de la muerte. Está preparando oposiciones para entrar en ella como oficial de rango. Carbonita de la buena. ¿Cómo llegaste a Santiago? Bueno, yo me enteré de que iban a construir una nueva estrella de la muerte y no me lo pensé 2 veces. Me presenté a una oposición, más que nada es un trabajo bien remunerado, trabajas para el Imperio, que es una empresa siempre solvente. Pero si ya vistes un uniforme imperial. Bueno, esto es más que nada un uniforme de prácticas, para motivarme. Bueno, desde que paralizaron el proyecto de la estrella de la muerte, me lo tomo con un poco más de calma. Aparte de que la ciudad está llena de estudiantes y burócratas de los principales gremios, aquí tiene unos dulces buenísimos. Muchas gracias. Delicia. Santiago es una ciudad muy conocida por su gastronomía. No tiene nada que envidiar a los mejores restaurantes de Coruscant. Aquí se pueden encontrar platos de sistemas muy diversos. Aparte de que, digamos, la gastronomía local es realmente curiosa y muy buena. Os voy a contar una cosa increíble. Aquí en Galicia tienen una especie de bichos autóctonos que se parecen mucho a los de camino. Les llaman marisco y se los comen. Fijaos cómo son en Santiago, que aquí hasta se comen el sarlac, le llaman lamprea. Bueno, por aquí tenemos que ir con un poco de cuidado, que me han dicho que no aldeaigo. Normalmente no son muy agresivos, pero como tengan el día malo, es mejor andar con cuidado, que bichos asquerosos, dejadme en paz, coño. Esta es la entrada de la zona vieja de Santiago, está llena de edificios muy antiguos, de la época de la República e incluso de antes. ¿Qué opinas del desfile que se está organizando en Santiago para el próximo 25 de mayo? Bueno, aunque Santiago se va a llenar de gente, de todo tipo de gente, incluyendo rebeldes, yo creo que es una buena oportunidad para dejarse ver y que el Imperio se fije en ti. Además, en Santiago todo son facilidades para quedarse. ¿Y cuáles son esas facilidades? La unidad de información del Imperio es Tropa Corriban y tiene un listado completo de hoteles, hostales, restaurantes y lugares que ofrecen descuentos a quienes participen en el desfile. Y bueno, os voy a dejar, que me voy a cambiar, que me esperan. Muchas gracias. ¿Es merecida la fama que tiene el ocio de Santiago?
Desde luego, Santiago te ofrece tranquilidad y también sitios más moviditos. Y la combinación que tiene de tradición y modernidad, desde luego, no tiene ningún desperdicio. Muchos dieron por muerto a Darth Vader tras la destrucción de la segunda estrella de la muerte, pero misteriosos son los caminos del lado oscuro, y de esta manera se salvó y se refugió en Santiago. Terco como ninguno, ahora supervisa la construcción de la tercera estrella de la muerte, no sin problemas con las obras. Parece imposible que esto vaya a ser una estrella de la muerte. Vuestra carencia de fe resulta molesta. Está bien. Pero ¿por qué aquí, señor Vader? Nuestros sistemas de inteligencia han detectado un progresivo incremento de presencia Jedi en Santiago. Por cierto, un poco chunga esta estrella de la muerte. Es que me han parado las obras por la crisis, pero no se desvíe del tema. Hábleme entonces de esos medios para llegar a Santiago. Esto es un arcaico medio de transporte, todavía presente en algunos sistemas planetarios. Se llama tren, y dada la ubicación geográfica de Santiago en el mapa, lo convierte en un medio óptimo para acercarse y dar caza a la escoria rebelde. Las células durmientes del Imperio ya presentes en las proximidades de Santiago pueden llegar en autobús. Como ve, las múltiples formas de llegar a Santiago y su ubicación en el mapa facilitan que el próximo 25 de mayo el Imperio deje caer todo su poder sobre esos malditos Jedi y guardarnos un as en la manga. ¿De verdad? ¿Cuál es ese as? Lo que no sabe la escoria rebelde, Carbonita de la buena, es que Santiago es la única ciudad de todos los sistemas conocidos a la que la gente llega mayoritariamente andando. Buen camino, y no subestiméis el poder del lado oscuro. Os esperamos a todos el 25 de mayo en el Imperial Stormtroopers. No faltéis.